Comenzamos, compañeras, compañeros, hemos esperado. Faltan, creo que 7 o 6 compañeros, pero ya no podemos esperar más. Para comenzar, primero tengo que decirles que no se desesperen, no se angustien por avanzar rápidamente. Un trabajo de maestría y bueno, igual de licenciatura necesita ir despacio, leyendo documentos, investigando, pensando, reflexionando. Entonces no hay que desesperarse. Estamos a tiempo y es posible que haya que, diríamos, en cuanto a las subidas al ABAC, haya que hacer algún ajuste porque evidentemente siempre hay que ser más realista, ¿no? Eh, Primero debo aclararles que el taller de titulación tiene 4 unidades, igual que todas las demás materias, pero en este mes de agosto solo tenemos que llenar lo que sería la primera y segunda unidad, porque es en el mes de noviembre donde se tiene que llenar lo que es la unidad 3 y la unidad 4. No recuerdo este momento si es que yo puse tareas para unidad 3 y 4, pero eso ya habrá que ajustar. Entonces, esa es la primera recomendación. Vayamos despacio y les digo por experiencia de las cortes anteriores que algunos compañeros se desesperan por querer ya acabar, pero al final resulta que por querer acabar pronto resultan ser los últimos porque envían el trabajo a medias y entonces hay observaciones de los tutores, de los lectores sobre todo, y eso complica el asunto. Entonces, preferible ir poco. La primera cosa que debo recordarles es que la parte teórica no debe ser de muchas páginas. Yo les había dicho 6, 7 páginas sería todo y está en la plantilla señalado en cuánto sería lo recomendable para cada una de los 6 ítems que está allí, ¿no? Introducción, determinación del problema, el marco teórico referencial, los materiales y la metodología, los resultados y discusión, y finalmente, en sexto lugar, las conclusiones. Entonces, para cada uno de esos está puesto, traten de no. Ahora, al principio les puede salir bastante. Uno cuando comienza a redactar, a veces redacta 10 páginas, 12 páginas, y de ahí uno tiene que ir puliendo, puliendo, recortando, revisando la redacción. Todos tenemos que revisar las redacciones. No les va a salir nunca de primero, o sea, ni a los escritores profesionales les salen los documentos de primerazo, eso no es así. Entonces, esa es mi primera recomendación. Y ya con esto, con este adelanto que al final, tal vez si es que hay algunas preguntas, podemos conversar. Para el día de hoy había pensado 2 cosas. La primera es tratar lo que tiene que ver con la cuestión del código de la lengua, o sea, las lenguas. Habíamos visto hasta ahora algo de las matemáticas, hemos visto algo de la historia, eh, que lo volveremos a ver quizás este miércoles, y, y nos faltaba ver algo de las lenguas. La próxima semana, pues, que no tienen todavía materias, porque la siguiente materia comienza el lunes 2 de septiembre, o sea, sería de hoy en 15, recién comienzan con la materia de Pedagogía de la Lengua 1, y luego a fines de septiembre comenzarán con Pedagogía de la Lengua 2, y luego tenemos nuevamente el taller, ya a fines de octubre y noviembre. Entonces, para el día de hoy he pensado 2 cosas. Les voy a hacer una síntesis, una pastilla
y luego para conversar. Y después quería compartir también algo de lo que he podido ver en el Cauca, en el CRIC en Colombia, donde fue el sexto Congreso Internacional sobre interculturalidad, sobre educación y para que, digamos, tengamos información de cómo están en otros lugares, porque asistieron desde México hasta Argentina, entonces, y de Colombia mismo también muchas experiencias, compañeros que están trabajando en educación propia, que lo están llamando, y también eh, en Colombia, en la zona del departamento del Cauca, está la organización más antigua tal vez de Colombia, o por lo menos una de las más antiguas, porque comenzó ya formalmente en 1971. Es el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, eso significa el CRIC. Eh, Ellos tienen ahora ya una universidad autónoma. En 2017 constituyeron una universidad y un día pues nos llevaron a esas instalaciones y puedo comentar también cómo están, algo, diríamos, de lo que están haciendo. Y si ponemos fechas en la organización del Ecuador, pues la Federación Shuar es una de las más antiguas, de la década de 1960. Y luego en la sierra, pues el Ecuarunari sería una de las más antiguas. Está la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, pero esa que fue con Dolores Cacuango, pero en realidad los que organizaron eso eran más un grupo de personas de Quito, eh, del Partido Comunista, porque ellos querían utilizar a las comunidades indígenas para, diríamos, fomentar el comunismo en el Ecuador. Ese fue Entonces, si bien es verdad, pues ella brilló por sus discursos y todo eso, sin embargo, en 1945, cuando ya se convoca la Asamblea Constituyente, pues no la enviaron a ella como asambleísta ni nada de eso, sino que fueron mestizos, pues, en representación de los indígenas. Entonces, esa era un poco la mentalidad de esa época. Entonces, el CRIC, ellos pues lo tienen muy clara la idea, ¿no? O sea, educación propia, organización propia, y también tiene sus complicaciones. Entonces, el día de hoy, la noche de hoy, quisiera yo compartir eh, estos dos aspectos y luego de cada uno de ellos haremos un comentario, o sea, que ustedes puedan comentar, preguntar lo que quieran, ¿no? Y al final sería si es que hay alguna cuestión de carácter administrativo o de elaboración ya de la parte teórica o también de la parte metodológica que tenemos que comenzar a pensar. Entonces, para comenzar la primera parte, que es tocar el aspecto de la lengua. Ustedes recordarán que al principio en la semiótica yo les hablé de la conciencia cósmica, la conciencia semiótica y la conciencia lingüística. Y les había dicho en pastilla, en síntesis, en resumen, que la conciencia cósmica es sentir que somos parte de la naturaleza. En esto, nosotros tenemos muchos conocimientos y prácticas sobre todo, pero también los occidentales han avanzado bastante. O sea, eso hay que reconocer y hay que conocer lo que ellos también han avanzado con todas las universidades y los científicos que tienen, ¿no? Y bueno, hay cosas que nosotros podemos contribuir y hay cosas que nos toca aprender de lo que ellos han avanzado para tener una mejor visión de lo que es el cosmos, de lo que es la realidad. Hay mucha discusión por ejemplo, sobre el cosmos. Algunos piensan que es en forma de red,
más o menos parecido a lo que nosotros pensamos. En forma de espiral hay cosas que sí estaríamos ahora pues más o menos yendo por el mismo camino. La diferencia es que nosotros eso ya lo supimos hace miles de años y ellos recién de eso se dieron cuenta en 1924, o sea, hace 100 años. Un sacerdote francés pues se dio cuenta que el cosmos está expandiéndose, ¿no? Entonces, eh, eh, hay otras cosas en las que entre los mismos científicos occidentales no están de acuerdo o tienen interpretaciones distintas, sobre todo en la mecánica cuántica, en lo de lo diminuto, de lo pequeño, y hay algunos que inclusive llegan o sea, son científicos, no es que así un antropólogo, un historiador o cualquiera haya dicho. Hay algunos que piensan que la realidad no existe, que es una ilusión, que es una ficción, y que nosotros estaríamos como una especie de cápsula, como que hubiera, diríamos, algún superpoder que está por encima de nosotros y que nos ha hecho, pues, nos ha creado ahí como una cápsula y ahí estamos creyendo que hay todo esto del Big Bang y todo eso, ¿no? Obviamente, personalmente no voy por esa línea, pero no es del todo descabellado. O sea, todo eso, o sea, en el campo de las posibilidades, pues o sea, hay que oír, ¿no? Sus argumentos y sus cosas, porque la tecnología y todo eso, pues, ha surgido de estas discusiones. O sea, la tecnología, cuando a nivel científico haya cantidad de cosas que no sabemos, no conocemos, cada vez los científicos van encontrando fallas en las teorías actuales. Sin embargo, esa investigación es lo que ha permitido el desarrollo de toda la tecnología que tenemos ahora o que Occidente tiene. O sea, si no hubiera sido por esas discusiones que comenzaron hace cientos de años, pues unos 300 años que comenzaron ellos, no hubiera habido los aparatos que tenemos ahora, que estamos conectados nosotros mismos en este momento. Es porque, o sea, a nivel científico no encuentran la última realidad, la verdad, eso no, nadie lo ha encontrado, pero por estar discutiendo, por estar buscando eso, es que van construyendo la tecnología. Entonces, esto tenemos que tener muy clarito, que cómo surge la tecnología y para qué sirve esto de discutir sobre el cosmos y la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y todo eso, ¿no? Entonces, la conciencia cósmica es sentir que no somos los reyes de la creación, porque en alguna parte de algún texto sagrado, entre comillas, le pone que el ser humano es el rey de la creación, por eso no, eso no es así. Esa teoría pues surgió después de la Edad Media como una reacción a la Edad Media en la que todo era Dios en la Edad Media. Entonces surgió el antropocentrismo. Antropo es ser humano y centrismo quiere decir que todo el ser humano es el centro del universo. Eso es lo que en Occidente todavía, con todas las teorías que tienen, todavía hay mucha gente que considera eso y la educación está fundamentalmente basada en el antropocentrismo. Y la política también está basada en el antropocentrismo, o sea, que el ser humano es el centro del universo, el centro de todo. Nosotros no, nosotros pensamos que somos parte del cosmos y por eso no decimos, no hablamos tampoco de cosmocentrismo, no. Simplemente hablamos de cósmica, somos cósmicos nada más, porque el centro ya no se puede saber dónde está. El cosmos es tan inmenso y para donde quiera que se va, pues se va a encontrar las mismas realidades, similitudes de estrellas, galaxias y planetas y lunas y asteroides y todo eso. Entonces, no tiene sentido hablar de algún centro, diríamos, ¿no? Puede haber un centro de la galaxia, eso sí,
El Sol puede ser como el centro del sistema solar, eso sí lo podemos poner, pero el centro de todo el cosmos, eso no, eso es imposible siquiera pensar. Entonces, por eso hablamos de que tenemos conciencia cósmica, no estamos hablando de que tenemos conciencia cosmocéntrica, no, porque algunos queriendo superar el antropocentrismo, entonces comienzan a hablar de cosmocentrismo, eso no tiene ningún sentido. Y entonces, la siguiente conciencia que habíamos hablado era la conciencia semiótica, que es la que nos permite entender cómo todo lo que, o sea, los humanos para poder comunicarnos en este momento, estamos utilizando signos. Las palabras son signos, las imágenes, como lo pueden ver aquí, son signos, los colores son signos, eh, los gestos, levantar la mano, mover la cabeza, todos son signos. Entonces, de tal manera que no hay comunicación posible y tampoco hay cómo hacer educación sin utilizar signos. Eh, entonces, un conjunto de signos muy importante y muy pequeño, por supuesto, son los signos para representar las cantidades, eh, dependiendo del sistema de numeración. Si el sistema de numeración es de base 2, que es el que utilizan las computadoras, pues ahí solo hay dos signos, el 0 y el 1. En cambio, en el sistema decimal, pues hay 10 signos, del 1 al 9 y el 0. El 10, por favor, el 10 no es un nuevo signo, el 10 es ya algo compuesto. Entonces, solo es del 1 al 9 y el 0 son los signos para escribir cualquier cantidad por miles de millones, billones, trillones, lo que queramos. Esa es la maravilla del código. Para leer y escribir, pues igualmente necesitamos unos pocos signos que representan a los fonemas. Entonces, a cada fonema se le ha dado una letra y con eso pues ya tenemos para el código para escribir lo que queramos. Entonces esa es la razón por la que hoy día quería yo tratar este tema, para que sepamos para qué sirve esto. Y cuando hagamos cualquier material que nos toque hacer en cualquier unidad, desde la primaria hasta la universidad, sepamos por qué hacemos estas cosas y no hacer solamente porque vemos que otros hacen así o porque en otros libros hemos visto que así se hace o porque alguien ha dicho que así se hace, que así se debe hacer. No, tenemos que hacer porque nosotros sabemos el por qué hay que hacer. En la escritura pues tenemos que aprender y enseñar a redactar. Y ojalá el día de hoy pues podamos alguna cosita hablar de eso, de cómo enseñar a redactar partiendo desde lo más sencillo, desde el nombre y el verbo, o sea, antes que la oración, ¿no? Primero se toma una palabra, un nombre, un sustantivo y un verbo, y aumentando algunas palabras se construyen pequeñas frases. Y juntando frases o a veces una sola frase también ya se puede hacer una oración. Y luego juntando varias oraciones hacemos un párrafo. Y luego juntando varios párrafos hacemos un texto. Entonces esto hay que enseñar inclusive a los niños y a las niñas que ya están en la básica media y en la básica superior y hasta en el bachillerato. Eh, Tal vez si es que hay tiempo mostraré, un compañero hizo un módulo, está haciendo, pues todavía no acaba de hacer, un módulo para enseñar a redactar. Pues es para el bachillerato, pero como tenemos serios problemas en redacción, ya que según las estadísticas que ustedes pudieron ver cuando los del INEVAL nos indicaron, y también están los documentos del INEVAL, que estamos con serios problemas en redacción. El 70% de las personas tiene dificultades en redacción. Entonces, tenemos que ver las causas y luego ir proponiendo las metodologías para arreglar eso, para enseñar eso. Entonces, eh, eh, eso hay que irlo graduando, ¿no? Entonces, todo eso eh,
En el caso de las lenguas, pues, eh, tenemos que llegar a la máxima abstracción. Cualquiera que sea la lengua, Aingae, Chuachicha, Chapalá, Quichua, cualquiera que sea la lengua, tenemos que llegar a la máxima abstracción, y la máxima abstracción son los fonemas, o sea, por lo tanto, la fonología. Entonces ahí se estudia los fonemas, y luego a cada fonemita se le va dando una grafía o letra. Y con eso tenemos ya el alfabeto, y con unas pocas reglas ortográficas, pues, que nos permiten combinar esas pocas letras, pues, que pueden ser 25, 30, máximo unas 40 letras. eh, Tenemos la maravilla de poder escribir lo que queramos, pues, miles de millones de textos. Entonces, en esta situación, este libro que ustedes lo tienen aquí y que debe estar en el ABAC también, se llama Perfiles de las Lenguas y Saberes del Ecuador. Aquí están de todas las lenguas del Ecuador, de las 14 lenguas. Eh, Esto fue hecho en el 2017, pero, y por lo tanto, a nivel de datos de número de población, hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque ya hubo un censo, creo que fue el año pasado, y en ese censo, pues, ya ha salido los resultados, y entonces en algunos casos han aumentado la población de alguna nacionalidad, y en otros casos ha disminuido también. eh, También por las fallas del censo, ¿no? Por el caso de los Andoas, pues, en el censo del 2010, porque este libro estaba hecho con los datos del 2010, que fue el censo anterior. Ahí, por ejemplo, los Andoas aparecían como más de 6.000 personas. Ahora, pues, son menos de 1.000, porque, diríamos, se habrán identificado. Hablantes de la lengua ya no hay, pero todos hablan quichua. Entonces, de cada lengua vamos a encontrar algunos datos. Ustedes tienen aquí el mapa, tienen aquí nacionalidad por nacionalidad. Aquí está nacionalidad Gua, tienen el nombre de la nacionalidad, el nombre propio. Esto es muy importante. Esto, por ejemplo, cuando estudiaron la pragmática, hablaron de la diglosia, pues, que es que una lengua tiene más prestigio y otras no tienen mucho prestigio. Entonces, la gente de fuera no los llamaba agua, los llamaba cualquier. Entonces, aquí está puesto el nombre, en cada nacional, el nombre propio, y aquí abajo el nombre exógeno, es decir, de afuera, cualquier. Este es un nombre de un río en Colombia. Como hay más de la mitad de la población agua está en Colombia, entonces para la población indígena evidentemente no hay fronteras, pues, ¿no? Entonces eh, allá lo llaman cualquier, o lo llamaban, ahora ellos también ya tomaron conciencia, pues, y ahora ya se llaman agua. Pero a nivel occidental, pues la gente de afuera, muchos todavía le siguen llamando cualquier. Entonces aquí está la ubicación, la población, y aquí está el número, 5.513. Esto es lo que hay que actualizar. Y para que ustedes vean cómo se tiene que poner el dato, aquí dice INEC 2010. Pues ahora hay que poner el dato y hay que poner INEC 2022, que fue el último censo. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer, porque yo no sé si podremos escribir este libro y actualizarlo y publicar de nuevo, pero eso cuándo será, pues, no sé, tanta cosa que hacer, entonces por eso ustedes mismos pueden hacer. Y de cada nacionalidad, pues hay toda una historia sobre la lengua, sobre el territorio, y aquí están los fonemas que hay en el Aguapit, que en este caso tendríamos Insa, Suca, Iskun, Chunga, Chunga, Isca, habrían 12 vocales, ¿no? Entonces ahí estaría 12 vocales y consonantes son las que están aquí.
puede que haya alguna falla en alguna nacionalidad, en el alfabeto de alguna nacionalidad. O sea, esto es a nivel lingüístico. Estos cuadros solo es para los lingüistas. Aquí también les pido que cuando ustedes hagan el trabajo, pues hagan el trabajo no poniendo los signos que los lingüistas ponen. Por ejemplo, aquí los lingüistas ponen a los fonemas dentro de dos, eh, como que dice, no me acuerdo cómo se llama en castellano, en inglés se llama slash. Estos, los lingüistas para poner a estos fonemas siempre los ponen esto. Pero nosotros cuando hagamos los textos no lo vamos a poner así. Lo podremos poner con un color distinto, lo podemos poner con negrilla, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí está la manera como se escribe ya a nivel ortográfico. Entonces, esto de aquí es lo que se utiliza pues para escribir ya, enseñar en las escuelas y todo eso. Y hay algunos datos más sobre esto, ¿no? Sobre la calidad de la lengua y todo eso. Entonces, de todas las lenguas tenemos aquí esto, ¿no? Eh, Está de CAPD, está de Chachi, la lengua Chapalá, aquí igualmente. Seguramente ahora creo que son como 12,000 personas hablantes del Chachi. Y digamos de la lengua Chapalá, aquí está la ubicación y aquí está el alfabeto. En, eh, en términos o con signos de la lingüística, usando los signos de la lingüística. Y acá abajo están ya los signos eh, utilizando las letras ortográficas comunes y corrientes, ¿no? Entonces ahí está. Aquí lo mismo. Por acá está del Aingae. Entonces aquí está del Aingae. Igualmente, ahora posiblemente pues habrá más habitantes que ellos, ¿no? Y están las vocales. En el caso de ellos, pues no tienen la vocal U, pero tienen esta vocal central, que es como una I cortada. Pero aquí tengo que hacerles notar un detalle que esto es para los lingüistas, pero a nivel, diríamos, de las escuelas, colegios, no se usa este signo que está aquí, que lo pueden ver, que es una I cortada, sino que le utilizan la U, ¿no? Entonces, esta U. O sea, no tienen ellos la U. Entonces, el signo de la U lo han cogido para representar a esta vocal. Entonces, eso es un detalle de esta lengua, ¿no? Luego, por acá seguramente van a estar de los eh, wow, bueno, no hay ningún wow en el curso, entonces nos pasamos. Aquí está de Zapara, tampoco hay ningún Zapara en el curso, una maestría, entonces nos pasamos, pero aquí están los Shuar. Entonces aquí está igualmente la población, ahora seguramente son más. Y aquí están las vocales, ¿no? Ustedes ven, hay 3 aquí, más 3 aquí, más 3 aquí, más 3 aquí, son 12 vocales, ¿no? Entonces, y estas son las consonantes. Aquí igualmente, por ejemplo, este sonido, esta especie de C cortada, eso es para la letra TS, ¿no? Entonces acá en cambio se representa con una TS. Este signo que está aquí con una C con una especie de sombrerito arriba, este es para el sonido, el sonido che, ya está por aquí, ya ahí está. Entonces aquí está, y más acá abajo, después del Chivia, seguramente está del Quichua, Andoa y Quichua. Aquí está igualmente, tenemos las 3 vocales y aquí están los consonantes, pero aquí hay algunas notas en algunas signos y acá debajo está la explicación de esas notas, ¿no? De tal manera que eh, ¿para qué sirve los conocimientos de la lingüística y por qué yo este momento estoy haciéndoles recuerdo de esto? Es porque ustedes eh, tienen que saber que en todas las lenguas
se estudia cinco componentes, o que los lingüistas les llaman niveles de la lengua. Los cuales son estos niveles. El nivel de la pragmática. Este nivel de la pragmática es el más concreto. Luego, un poco más abstracto es el nivel de la semántica. Luego, un tercer nivel, más abstracto todavía, es el de la sintaxis. Luego, un nivel más abstracto todavía, un cuarto nivel sería la morfología. Y finalmente, el nivel más abstracto de todos es la fonología. Entonces, en los libros de gramática normalmente les enseñan partiendo desde aquí. Primero la fonología. Igual también en las gramáticas. Ustedes pueden ver que en las gramáticas primero aparece el alfabeto. Pero el alfabeto ya sabemos que tiene relaciones con la fonología. Y la fonología es lo más abstracto. Y entonces esto nos permite a nosotros, o me permite en este caso a mí, indicarles rápidamente algo de la pragmática para que tengan un recuerdo, simplemente, ¿no? Se acuerden, porque seguramente van a tener necesidad, no solamente los que van a hacer el trabajo de la lengua, sino todos. Por ejemplo, todos estamos comprometidos en darle prestigio al quichua. Y para dar prestigio al quichua, pues, al quichua, al shuar, al chapalay, a la ingaya, o sea, dar prestigio a muchas lenguas, para que los padres de familia y los niños, las niñas, los jóvenes tengan confianza en la educación bilingüe. Entonces, para eso necesitamos conocer cuál es la causa, la razón, por qué han desprestigiado a las lenguas indígenas. ¿Y por qué mucha gente cree que el castellano es mejor que las lenguas indígenas, o que el inglés es mejor que el castellano? Porque todo eso se ha hecho. Y ahí seguramente estudiaron ahí ustedes la glotopolítica. Lo que estamos ahora, y nos va a demorar varios años, o sea, eso no lo vamos a arreglar en poco tiempo. Nos va a tomar varios años en darle nuevamente prestigio social a nuestra lengua o a nuestras lenguas. Y ahí tenemos que ir, o sea, por ejemplo, los materiales que ustedes están comenzando a hacer es justamente para que sean más bonitos que los materiales que hay en el Ministerio de Educación, que sean más fáciles para comprender las cosas, que a las niñas y a los niños les guste nuestros materiales más que los del ministerio. O sea, entonces ustedes ven para qué nos sirve el tener conciencia de la pragmática. Entonces ahí ya con esto trataremos de ver que en nuestras lenguas pues el texto esté con letra más grandecita, que esté quizás con negrilla, que esté con ilustraciones, con dibujitos, con fotos, para que se vea un texto en donde lo que parecía difícil en la escuela, pues ahora sea más fácil de aprender y más fácil de enseñar. Entonces, y así vamos a poder dar prestigio. También estos eventos de reuniones, congresos nacionales, internacionales que se hacen, también intentan hacer eso, ¿no? Y por eso no me quedó otra alternativa que irme la semana pasada a Popayán para hacer presencia y contar nuestra experiencia y también conocer la experiencia de los otros que ya luego les comentaré. Pues por ahora, un aspecto muy importante en la pragmática es el estudio de la diglosia. O sea, la diglosia, pues, lo que nos muestra es que hay la sociedad, el Estado, las autoridades le han dado un prestigio más grande a una lengua y a las otras les han puesto en segundo lugar.
En el caso ecuatoriano, pues yo les había mencionado que la misma Constitución de la República es diglósica, porque comienza en el artículo 2 diciendo que el castellano es la lengua oficial. Y después, como de añadido nada más, han puesto que el castellano, el shuar y el quechua son oficiales para relación intercultural, o sea, solamente para las fiestas, para esa cosa es oficial, pero no es oficial para todo. Entonces, la diglosia es, como quien dice, un punto muy esencial que se estudia en la pragmática. Otro aspecto importante que se estudia en la pragmática son las variaciones dialectales, porque también algunos piensan que hay un dialecto que es mejor que otro. Entonces, ahí tenemos que tener muy claro que así como no hay ninguna lengua que sea superior a otra, así tampoco no hay ningún dialecto que sea mejor que otro. Tomemos el mismo castellano. O sea, él habla de qué parte de Colombia, de Argentina, de España, de México, del Ecuador, cuál es el castellano, el mejor castellano. Eso no existe. Sin embargo, la mayor parte de la gente cree que el dialecto que habla, todos son dialectos al final, son variaciones dialectales. Entonces, mucha gente cree que el habla de una cierta región, de algún país o de algún lugar es el mejor hablado. No, eso no existe. Entonces, ustedes ven, nos toca hacer un cambio de paradigma, un cambio de creencia. Paradigma es una creencia. Pues tenemos que cambiar de paradigma. No es fácil, no es sencillo, porque hemos crecido con esta idea falsa, esta creencia, este paradigma falso de que, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela me decían que el castellano de Loja ese era el mejor del Ecuador. Otros decían el castellano de Tulcán ese es mejor del Ecuador. ¿Y cuál era el argumento para decir que el castellano de Loja era mejor del Ecuador? Porque ahí hablan con lie, o sea, dicen liave, liover, lievar, ya. En cambio que en otros lugares decimos llover, llave, llevar, o también en la costa dicen llave, llover, llevar, hablan con una especie de ye. Entonces, pero ya llegando a la práctica, estudiando ya todos los dialectos de España, de toda América Latina, donde hablan castellano, pues ninguno es mejor ni peor. O sea, todos sirven para comunicar y simplemente son variaciones dialectales. Entonces, todo eso se discute en la pragmática. Eh, y esto, por ejemplo, a los que les toque hacer esto o a la persona que le toque escribir sobre esto, pues puede poner ejemplos muy bonitos en distintas lenguas. Por ejemplo, en el shuar también hay variaciones dialectales. Hay algún sapito que algunos dicen uraip, otros dicen ukraip. Ya, ¿cuál es mejor? No, pues ambos valen. Puede ser que el uno sea más antiguo que el otro, todo eso, ¿no? Pero todos valen. Entonces, sin embargo, alguien tal vez de ustedes va a preguntar, bueno, pero ¿y cómo es que entonces, por qué existe la escritura unificada? ¿Por qué es que en el quichua se ha hecho una escritura unificada y en todas las idiomas se ha hecho o se está haciendo una escritura unificada? Eso es solo para lo escrito. Y ahí tenemos que explicar con mucho cuidado a los estudiantes y hay que hacer notar eso en nuestros textos, de que es solo para la escritura, por la necesidad de tener una escritura común, es que ha habido que unificar. Pero no es porque el idioma oral que hablamos sea malo o no tenga la misma importancia que el escrito, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que dejar bien claro en la pragmática. Para eso sirve la pragmática. Eh,
Ahora, la semántica. La semántica, en cambio, nos muestra los sentidos que tienen las palabras, ¿no? El significado que tienen las palabras. Vean que la palabra significado viene de signo, de ahí viene la palabra significado. Ahora, hay un detalle. El significado es arbitrario en la mayor parte de los casos. Se acordarán de la arbitrariedad del signo lingüístico. Porque al lugar donde vivimos, donde habitamos, le llamamos casa. O por ejemplo, ya en Chapalá, o Gea en Shuar, o Huasi en Quichua, en Aingae no sé cómo lo dicen, pero esos sonidos que hemos puesto para designar a ese lugar donde vivimos, pues no tienen ninguna relación entre el sonido y la cosa. Simplemente es un uso social que se viene haciendo desde hace siglos y nada más. Entonces, esto tiene que quedar muy claro en la semántica, que el significado es un acuerdo social. Hay algunas palabras que después se derivan, o sea, pero las palabras originales pues simplemente son un acuerdo social. Ya las palabras compuestas pueden, por ejemplo, lava cara, entonces ya tiene ya eh, alguna significación posterior, ¿no? También aquí se ve lo que se llaman los sinónimos. En realidad no existen sinónimos. O hay que entender lo que es un sinónimo, mejor dicho. El sinónimo no significa que haya dos palabras con igual significado en una misma lengua. Eso no existe. Los significados entre dos, tres palabras que parecen sinónimas son aproximados nada más. Entonces, cada palabra va a tener su significado y para poder diferenciar, digamos, por ejemplo, es clásico ese ejemplo que seguramente vieron en lingüística, la diferencia entre silla, sillón, taburete y todo eso. Todos tienen algunos semas en común. El sema es la unidad de significado. Entonces, el sema que todos tienen, sillón, silla, taburete, el sema que tienen en común es que sirve para sentarse, pero ya, por ejemplo, el taburete no tiene respaldar. Eh, la silla no tiene brazos. El sillón, en cambio, ya tiene brazos. Entonces, cada uno de esos son semas con los que está conformado la palabra. Y esto es muy importante para la creación de neologismos. En todas las lenguas se está creando constantemente palabras nuevas. A eso les llaman neologismos. Neo, pues de nuevo, ¿no? Y entonces, y logos es palabra. Logos significa pensamiento, razón, pero también significa palabra. Entonces, de ahí viene la palabra neologismo, o sea, nuevas palabras. Entonces, si queremos crear nuevas palabras, tenemos que saber manejar los semas. Normalmente a los niños no le hemos enseñado eso y nos toca a nosotros ahora ver cómo lo vamos introduciendo estos. En los libros del ministerio algo quieren hacer, pero a veces los ejercicios están hechos mecánicamente, entonces por eso tenemos que nosotros buscar la manera de explicar con una forma sencillita, ¿no? Luego que estudiamos la semántica, pues entonces tenemos la sintaxis. La sintaxis, la unidad de la sintaxis es la oración. Y en la oración pues hay distintas palabras.
unas que cumplen con el papel de ser nombres, otros con el papel de ser verbos, otros cumplen el papel de ser adjetivos o de adverbios, o preposiciones, conjunciones, morfemas, etcétera. Entonces, en unas lenguas el verbo va al final de la oración, en otras lenguas el verbo va al principio de la oración. Hay otras lenguas en donde va en la mitad de la oración. Hay algunas lenguas que no importa en qué parte de la oración va. Entonces, todo eso se estudia en la sintaxis. O sea, el tipo de palabras y todo eso, ¿no? En la morfología, pues, en el caso de las lenguas indígenas, la mayor parte son aglutinantes. Pero la aglutinación no es igual en todas las lenguas. Unas tienen más aglutinación, otras menos aglutinación. Hay morfemas que sirven para crear nuevas palabras, nuevos nombres, nuevos verbos. Hay morfemas que sirven solo para indicar relaciones, como las preposiciones y conjunciones que sirven para unir dos, tres palabras. Entonces, todo eso es importante estudiar aquí en la morfología. Y finalmente la fonología, que les dije que es la más abstracta de todos, para la cual se utiliza los pares mínimos. Entonces, en castellano, por ejemplo, la palabra, eh, ¿cómo yo pruebo que en el castellano hay, por ejemplo, la vocal I y también hay la vocal U? ¿Cómo pruebo yo esto? Pues simplemente, por ejemplo, puedo poner eh, piso y puedo poner puso. Esto es un par mínimo. Entonces, vean, ambas tienen la P, ambas tienen la S y ambas tienen la O. Pero son dos, la I y la U es la que les diferencia. Y por eso cada una tiene derecho a una letra. O sea, la I tiene eh, una grafía, una letra, y la U también. Ahora, ¿cómo pruebo que hay la O? Pues pongo aquí pozo, y en castellano sí hay. El pozo no es el pozo de agua. Este pozo es de la palabra, del verbo posar. Por ejemplo, posar para una fotografía. Yo poso para una fotografía. Entonces eso es pozo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, quiero mostrar que hay la E. ¿Qué es lo que hago? Pues igualmente aquí pongo peso, y entonces ustedes ven que la E es distinta aquí de la I que está acá. No es lo mismo decir piso que peso. Entonces, esto es la prueba. Ustedes ven que es bien abstracto porque estamos manejando con unidades de sonido. Entonces, eh, la fonología nos permite descubrir cuántos fonemas ha habido en la lengua, cuántas vocales ha habido, cuántas consonantes ha habido. Porque si no, se puede llegar a una pelea. Por ejemplo, en el Perú hay una tremenda pelea entre los que dicen que en el quichua hay 3 vocales y entre los que dicen que hay 5 vocales. Hasta ahora no han logrado ponerse de acuerdo. O sea, hacen manifestaciones con carteles, con banderas, los unos a favor de las 3 vocales y otros a través de partidarios de las 5 vocales. En realidad solo hay 3 vocales, pero hay palabras que al parecer, por ejemplo, para decir 6 dicen socta, y aquí también en el Ecuador he escuchado la palabra socta para decir 6 en el quichua, pero solo si es que, por ejemplo, fuera así, sucta, que fuera una cosa, y que socta, así, fueran diferentes, ahí sí podríamos decir que hay una vocal O, pero no existe esto. Ambas significan lo mismo. Son solamente 2 variantes dialectales. Entonces, por eso no se pone la O en el alfabeto del quichua. Entonces, esto se prueba, como ustedes ven, matemáticamente.
Entonces, la lingüística, el conocimiento de la lengua, o sea, de estas 5 partes que ustedes ven, nos sirve para desarrollar el pensamiento lógico y para desarrollar también el pensamiento matemático. O sea, no solamente es para aprender a redactar, sino es para aprender a pensar. Entonces, esa es la razón por la que se estudia estas 5 cosas. Entonces, para, eh, para conocer los fonemas que hay en cada lengua, pues vayan al libro de los perfiles y ahí está este libro, ¿no? Eh, para el caso del quichua, hay un libro también que está en el ABAC, se llama la estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano. Y aquí está eh, un estudio no solo de la fonología, sino también de la morfología, de la historia del quichua y de las políticas lingüísticas y todo eso, ¿no? Y también de las lenguas anteriores al quichua en la Sierra Ecuatoriana. Entonces, este libro lo pueden revisar también. Entonces, esto es lo que quería yo que quede claro. Y entonces ahora sí quisiera que ustedes comenten, pregunten todo lo que quieran para que, digamos, eh, eh, podamos entender mejor y que ustedes cuando les toque elaborar el módulo, pues sepan cómo tratarlo, porque en todos los textos van a tener que poner textos tanto en la lengua propia, sea Aingae, sea Shuar, Chicham, sea Quichua o sea Chapalá. Pues van a tener que poner textos en la lengua propia y textos en castellano. Entonces tienen que manejar la redacción lo mejor posible. Entonces, si es que hay preguntas, comentarios, pues díganlo ahora. Caso contrario, pues el segundo punto que les dije sería contarles un poquito la experiencia, cómo lo he visto, las experiencias que están educativas, de educación bilingüe que están haciendo en otros países, y que pude ver pues la semana pasada. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? ¿Nadie pregunta? A ver, profe, hola. A ver, Pascual, dígame. Buenas noches, profe y compañeros. Es un aporte nada más, profe. Más bien agradecer eh, por el despejo, diría así, intelectual que nos está dando a cada uno de nosotros. En este caso, el uso de las lenguas ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Es verdad que las, las otras ideologías nos han venido cambiando ya por años. Muchísimos, por diferentes ideologías, y tenemos y estamos con ese resultado actualmente en este siglo XXI. Pero con el cambio intelectual, con el cambio de pensamiento de cada uno de nosotros como docentes o como personas profesionales que a futuro vamos a ser, eh, esto duraría, pienso yo que eso duraría aproximadamente como unos 20, 30 años para que nuevamente nosotros como pueblos y nacionalidades empecemos valorando las culturas, valorando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, en este caso como la lengua, como el idioma de cada nacionalidad o pueblo. Entonces eso duraría bastante. Entonces ahora es nuestra tarea como profesionales que de pronto en lo posterior vamos a hacer, trabajar con esta juventud, con esta niñez, cambiando mentalidades, profe. Mi aporte, gracias. Muchas gracias, Pascual. Esperemos que no sea tanto, que no sean 20, 30 años. Yo aspiraría, pues, que si es que hacemos unos buenos materiales ahora y logramos, sin esperar que la secretaría o los distritos o las zonales, pues,
eh, lo pongan a nivel de todo, den disposiciones, no. Más bien en cada centro educativo, en donde estamos, en donde estemos, o si es que alguien pues tiene chance de hacer alguna capacitación, compartir, pues lo vayamos haciendo, ¿no? Y mostrando. Por eso es importante que el material sea bonito, que sea bien trabajado y vayamos nosotros eh, preparándonos, porque a veces puede llegarnos puede llegar el caso de que a algunos de ustedes le vayan a nombrar director de la institución, que le vayan a nombrar personal técnico de alguna zonal, o que le vayan a nombrar secretario de educación de la organización, o secretario de educación de la Secretaría de Educación Bilingüe, pero tenemos que estar preparados, porque la tragedia que pasa es que cuando llegan a un cargo y no saben qué hacer cuando están en el cargo. Esa es la tragedia. Entonces nosotros, o sea que sigamos como docentes en nuestro centro educativo, eh, sea que tengamos que ocupar algún cargo, estemos preparados y sepamos, ¿no? Y tengamos también una propuesta. Decir, miren, así podemos hacer los materiales, así podemos usar la lengua en el centro educativo, porque hay que comenzar haciendo, por ejemplo, centros educativos letrados, ¿no? Se habla de las aulas letradas, pero también los centros educativos, poniendo pues alguna oración motivadora, pintado en la pared de la institución, diríamos, algo también que sea, como quien dice, motivador, porque en Quichua, por ejemplo, ponen Amaquilla, Mashua, Mayuya. Ese, por ejemplo, y hasta pusieron en la Constitución. Eso, por ejemplo, al parecer nunca existió antes de la invasión española. Eso parece que fue una idea de los mismos colonizadores para la maquilla, pues es que no sea ocioso. O sea, claro, les convenía que que vayan a trabajar en las mitas, en los obrajes, y entonces pues había que, además de una forma prohibitiva, psicológicamente eso no se debe hacer así. O sea, eh, no se debe poner en sentido negativo, o sea, de prohibición. Lo que hay que poner es en sentido positivo. O sea, se puede decir eso mismo, pero en sentido positivo. O sea, hagamos tal cosa, valoremos tal cosa, seamos responsables. Por ejemplo, en la ética eh, hay que hablar de la responsabilidad, no solo de los derechos. Ese es, en algún otro momento quizás hablemos también de la ética que nos toca poner en los materiales. Es para formar personas responsables. O sea, sí, tenemos derecho a muchas cosas y hay que luchar por esos derechos y exigir esos derechos, pero tenemos que estar conscientes que frente a cada derecho hay primero una responsabilidad. O sea, un docente, por ejemplo, tenemos derecho a un sueldo y a un sueldo digno, pero también tenemos la responsabilidad de prepararnos, de buscar nuevas maneras de enseñar y todo eso. Entonces, en este momento, ustedes pueden observar a muchos políticos ahora que están solamente hablando de que de los derechos que les van a dar esto, que les van a esto otro, pero no están hablando, ni ellos mismos están cumpliendo con las responsabilidades. Entonces, eh, eh, en los materiales, en los textos que vamos a hacer, no solo vamos a enseñar letras, números, fórmulas, conceptos, sino también estos otros aspectos vivenciales de la ética y todo eso, ¿no? Para que formemos personas que, diríamos, puedan superar las dificultades que hay en la vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, eh, unos más, otros menos. Entonces, tenemos que eh, mirar siempre con mentalidad positiva, diríamos, ¿no? Las cosas. En la peor situación que uno esté, pues tiene que sacar energías de donde no haya. Y a veces los mismos científicos, cuando han sufrido, cuando han sido
a veces discriminados es cuando han inventado cosas, ¿no? Muchos de los grandes inventores han sido homosexuales y por lo tanto fueron maltratados en la sociedad, encarcelados y sin embargo pudieron hacer grandes inventos, ¿no? Entonces, eh, todo eso tenemos que ir poniendo en nuestros materiales, o sea, utilizando a veces en las propias culturas, de nuestras propias lenguas, hay como especie de dichos, de refranes que ayudan eso, ¿no? Por ejemplo, en los shuares he visto que dicen algo así como nada se consigue sin esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, lo ponen en shuar, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué parte de nuestro texto vamos a poner este tipo de pensamientos, de oraciones motivadoras, ¿no? Y para comenzar, siempre en dónde vamos a poner para dialogar. En la lámina, pues siempre vamos a tener que poner una frase motivadora. Y a veces he visto la semana pasada un compañero que está enseñando la unidad de, creo que 19 por allí. Ahí ya, como están alfabetizados ya en lengua shuar o en lengua quichua, entonces hay que enseñar también las letras que faltan, que no hay en shuar, pues, pero que sí hay en castellano. Entonces tenía que enseñar algo así como eh, la O. Y había puesto ahí como oración motivadora, el sol alumbra, pero hay que ponerle algo más bonito porque alumbra, o sea, el sol, por ejemplo, una frase motivadora podría ser el sol nos da calor y vida. Por ejemplo, ya sería una oración motivadora más bonita, ¿no? Eh, entonces, eso les quiero pues motivar a que estén claros en este asunto, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Así que gracias, Pascual. ¿Alguien? No puede ser, cuando no hay preguntas se dice que todo ha quedado oscuro o todo ha quedado clarísimo, pero la realidad es que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Nadie más quiere comentar o preguntar? Ya. Entonces, paso a contarles un poquito la experiencia de la semana pasada. Eh, eh, hay universidades, instituciones que están organizando estos congresos de educación bilingüe, hay congresos de interculturalidad, hay congresos de etnoeducación y inclusive han conformado una red, ¿no? Entre varias universidades e instituciones. Entonces hay una red que se llama FEIAL, que me imagino que es una especie de federación de estudios interculturales de América Latina. Por eso es que van desde México hasta la Argentina y Chile. Y van rotando. El próximo creo que va a ser en Argentina. El anterior lo han hecho en México y así. Entonces, lo que hacen es que eh, las personas que tengan interés, pues vayan y cuenten las experiencias. Alguien que ha hecho alguna cosa interesante, pues en un centro educativo o en algún material educativo o eh, a nivel de alguna institución, de algún municipio o de las mismas universidades, ¿no? En este caso, pues, la institución organizadora era la Universidad del Cauca, que es una universidad pública, ¿no? Eh, y también está comenzando a participar la Universidad del CRIC,
porque les conté que el CRIC ya tiene universidad autónoma desde 2017, ¿no? Que es más o menos como aquí en el Ecuador tendremos el Amauta Iguaz. Entonces, eh, ellos tienen ya un local y está un poquito fuera de Popayán. Popayán es una ciudad que será pues tal vez como un poco más pequeña que Cuenca, ¿no? Eh, pero es una ciudad que tiene muchos edificios coloniales. Eh, Cuando antes nos contaban que sobre la historia del índice del Ecuador, pues Popayán era ecuatoriano, o sea, y de hecho tenía más relación con la audiencia de Quito que con Bogotá. Entonces, eh, el, el fray Jodoco Rique, por ejemplo, el que dicen que ha sembrado el primer trigo aquí en el Ecuador, en el convento de San Francisco, el que hizo pues un colegio para eh, los hijos de los caciques indígenas de esa época, al principio de la colonia, fue en los últimos días a Popayán. Entonces, Popayán es una ciudad, es bonita, ¿no? De un clima abrigado, al estilo como quizás como el Puyo o algo así, o como Macas, algo así. Y entonces, eh, ahí está el CRIC, que es la organización regional del Cauca. Pero hay que tomar en cuenta que Colombia es un país muy grande y entonces eh, el departamento, que más o menos equivale a una provincia de aquí, pues es enorme. Entonces, en ese departamento del Cauca hay como unas 5 lenguas, ¿no? Entonces, y para mí fue una sorpresa, por ejemplo, yo no sabía que había indígenas quichua hablantes ahí. O sea, yo sabía que había indígenas en el Putumayo, o sea, y yo además hace unos cuando yo era dirigente de la CONAIE, yo fui a esa región del Putumayo entrando por Pasto a una reunión de ellos, ¿no? Y el otro día que estábamos en un evento eh, que organizaba la Comunidad Andina de Naciones, estuvo una chica de Colombia que es indígena hablante de Quichua y ella se acordó de esa reunión. Ahora pues dicen que ya tiene un doctorado ella, entonces yo sabía que había indígenas quichua hablantes en el Putumayo, en la parte amazónica de Colombia, pero no sabía y para mí fue una sorpresa ver que en la reunión estuvieron grupos quichua hablantes. Hablan, diríamos, un poquito como el Cusco, ¿no? O sea, ellos no le van a decir shini, sino sini, o sea, lo que es en lugar de la SH, ellos hablan solo con eso, ¿no? Pero se entiende perfectamente lo que hablan, entonces, y ellos igualmente, no sé cómo lo arreglarán, tampoco yo no comenté nada de eso. Eh, ellos, diríamos como denominación, uno de ellos se llama o sea, no se llaman runas, diríamos, como diríamos aquí en el Ecuador, ¿no? Sino pues consideran como personas que se han desplazado y y con el nombre propio que tenían en la época de la colonia, ¿no? Entonces, pero para mí eso fue una sorpresa. Luego también estuvieron de otra, o sea, como es, no solamente estuvieron del departamento del Cauca, sino que vinieron de otras partes, porque como era un congreso internacional, entonces vinieron de toda Colombia en realidad. O sea, entonces estuvieron de la Guajira, que es frontera con Venezuela. Los guajiros están en Venezuela y en Colombia. Y, y a ellos les gustó la taptana. En el caso mío, pues hablé de la taptana. En caso de otras colegas, fue la vicerrectora de la Politécnica Salesiana de Quito. Ella pues habló de la interculturalidad en la educación bilingüe y así otras personas, fuimos entre 4 personas, ¿no? Entonces, hablé de la taptana, pues sí les gustó a todos.
a pesar del poquito tiempo que uno tiene para hablar en esos eventos. Eh, entonces, máximo le van a dar unos 20 minutos, cuarto de hora, 20 minutos. Y uno tiene que saber decir la pepa. Entonces, cuando ustedes hagan el resumen, pues, como les hablé el otro día, tienen que saber decir la pepa, lo más importante, en poquito tiempo. Entonces, eh, ya me invitaron que vaya a darles un curso allá en La Guajira, que es frontera con Venezuela. Así que les dije que sería muy difícil para octubre que ellos ya reinician clases y dice, estaba el rector de la institución de allá, pues un indígena. Él me dijo, ahí la mayor parte de los profesores somos indígenas, pero necesitamos esta capacitación. Y quieren que vaya presencialmente, o sea, yo les dije, pues hagamos vía Zoom, como estamos ahora, pero eso como que no, o sea, quieren presencial, entonces les dije que para febrero o marzo podría ser, ¿no? Entonces, no sé, pero al final, ojalá les logre convencer de poder hacer por vía Zoom, porque sí es muy complejo, pues, el desplazarse, ¿no? A otros lugares, a otros países. Entonces, eh, hubo presentaciones de arte muy bonitas. eh, Tal vez pueda yo descargar alguna foto que tomé. Por ejemplo, eh, para la cuestión de la alimentación y todo, entonces las lecturas, ellos escriben en unas telas grandes, digamos, y eso lo cuelgan en la pared y con algún dibujito. Entonces eso muy bonito, o sea, es una manera de que agradable para los estudiantes y parece que ellos tienen ya una tradición de hacer eso, ¿no? Sería como una especie de tapices, pero que son hechos expresamente para la cuestión pedagógica, ¿no? Y que nosotros lo podríamos hacer también, ¿no? De hecho, aquí en la alfabetización hicimos un mapa grande en 1982, entonces eh, otros pues presentaron su música, y tienen unos instrumentos musicales muy bonitos y muy sonoros. Realmente de Colombia uno piensa que solamente son las cumbias y eso no. O sea, la música indígena de allá pues muy hermosa realmente, ¿no? Entonces, lo que ellos necesitan quizás sería una maestría como estas, ¿no? No tienen, o sea, están haciendo lo que pueden, están haciendo, eh, eh, diríamos, en cada institución alguna cosa. Pero lo que es valioso es que, a pesar de que no tienen mucha formación, no tienen muchos títulos, sin embargo, están haciendo cosas. Eso es importante. O sea, están trabajando con los padres de familia, están haciendo eventos culturales, eh, están comenzando a escribir unas pocas cosas y, como les dije, están haciendo estas telas, pues, ¿no? Con unas estrofas, diríamos, ¿no? Con una telita con una estrofa, otra telita con una estrofa, y como son grandes, pues eso lo pueden poner en el suelo o le pueden colgar en una pared. Y es motivante, ¿no? Así que eso es lo que he podido ver. A nivel legal, pues igual las autoridades no cumplen las leyes, igual que aquí en el Ecuador. Y lo mismo podría decir de otros países que presentaron, ¿no? Estuvieron de Perú, de Bolivia, de Argentina, eh, de México. Y entonces, eh, eso a uno le da unas ciertas luces de qué es lo que hay que hacer. Y lo que les falta realmente es la matemática. En lectura, escritura están haciendo algunas cosas, pero hacer matemáticas en la propia lengua, eso les falta. O sea, no hay iniciativa. Y por eso es que les llamó tanto la atención de que se pueda hacer, usar la tartana. Y yo aproveché para, en cuestión de minutos, aprenderme a contar en una lengua que es el wayú, que es del Cauca,
y encontré que era igualito que tenemos en el Shuar, en el Quichua y en todas, ¿no? O sea, para decir 11, pues Nahue, Nahue Chiquichig, Nahue Jimiar y así, ¿no? Entonces, yo utilicé no tanto el quichua, sino la lengua de ellos mismos, ¿no? Y por eso realmente se emocionaron tanto que eh, les gustó realmente. Así que eh, eso a mí me da más confianza también, más seguridad de que no estamos equivocados. Estamos yendo por el camino apropiado. Para terminar esto, y si ustedes quieren preguntar o lo que sea, yo quiero decirles lo siguiente. Eh, la educación bilingüe en el Ecuador y las lenguas, nuestras lenguas, no van a salvarse ni por la Constitución, ni por las leyes, ni nada de eso. Se van a salvar por el hecho de que vayamos haciendo pequeñas cosas en los centros educativos, en las comunidades. Ahí es donde va. Ahí va a ser nuestra batalla final. Y ahí es donde no tenemos que perder, porque si perdemos ahí, pues ya nada, pueden poner en la Constitución lo que quieran, pero la lengua, si es que no hacemos trabajo en el aula, pues las lenguas van a morir. Entonces, estamos en lo correcto. Yo les había dicho hace algún tiempo, este momento yo ya no estoy preocupado por la Constitución ni nada de eso. Sin embargo, ustedes sí tienen que estar bien claros cómo habría que poner lo del Estado plurinacional y lo de las lenguas en la nueva Constitución, si es que algún momento haya. Porque a lo mejor a ustedes les toca redactar el texto. El texto que está ahora, pues, es un texto patojo, un texto cortado, recortado, y además, la víspera o la noche en que aprobaron la Constitución, pues, metieron de contrabando un artículo, que es el artículo 343, con el cual dicen que la autoridad educativa nacional es es la autoridad máxima de todos los sistemas educativos. Y por lo tanto, entonces, la educación bilingüe también tiene que estar sometida a esta autoridad educativa nacional. O sea, no le pusieron ministros. Eh, la víspera encontré que habían puesto en el artículo, después de que yo hablé con los españoles, les hice poner y todo eso, sin embargo, habían puesto, o sea, pusieron de manera patoja, diríamos, esos dos artículos que ustedes conocen. Está en, en el artículo 57, numeral 14, y el artículo 347, numeral 9. Esos, hablando con estos asesores españoles, porque la Asamblea Constituyente de Montecristi tenía dos asesores españoles, que ahora son autoridades en España, con el partido Podemos. O sea, el Ecuador le pagó $500,000 a ellos y con ellos hicieron pues campañas ya y ya se formaron su partido político. Y entonces, ellos eran los asesores. Entonces, no quisieron poner, pero a regañadientes aceptaron, porque los asambleístas del Ecuador, cuando yo fui a hacer que pongan con todos los niños y toda que nos movilizamos a Montecristi, pues los asambleístas del Ecuador me dijeron, verá, si usted quiere poner algo en la Constitución del Ecuador en educación bilingüe, hable con nuestros asesores. Entonces ahí por eso fui a hablar con los asesores, con estos dos españoles, Monedero y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces están esos artículos. No están como yo quería que esté, pero bueno, están. Pero como el gobierno no quería que esté la educación bilingüe, pero la consigna del gobierno fue que no esté la educación bilingüe en la Constitución. Eso fue la consigna. Eso fue la disposición a los asambleístas. Pero ya como no pudieron hacer eso, entonces la última noche, habían puesto un artículo que era el artículo 343,
en donde dice que la autoridad educativa nacional es la que es la dueña de toda la educación del país. Ustedes pueden leer ese artículo, ¿no? El inciso segundo de ese artículo 343. Eso entonces, habían puesto que la educación bilingüe pues estaría bajo las políticas del Ministerio de Educación. Entonces ahí pues protestamos y Mariano Morocho, que era el director nacional de educación bilingüe, estaba allá en Montecristi, entonces logró que la asamblea nombre a tres asambleístas para resolver ese problema. La posición del gobierno era que esté sometido al Ministerio de Educación. Y la posición de nuestra era pues que seamos autónomos como éramos antes. Y entonces para resolver habían nombrado a tres asambleístas, uno del lado del gobierno, que no me acuerdo cómo se llamaba, el otro era el señor Falconi, que después se hizo Sander Falconi, profe. no, no, él era el ministro, el otro era, a ver si es que me acuerdo, no me voy a acordar tan fácilmente, pero era sobrino de una amiga, entonces, pero era del lado del gobierno, o sea, era ahí no se llamaban Revolución Ciudadana, sino se llamaban, tenían otro nombre, ¿no? Entonces, y había Marta Roldós, que era de nuestro lado, ella sí estaba de nuestro lado, de entrada, Marta Roldós, que era la hija, pues, del presidente Roldós, ¿no? Entonces, estaban tres, o sea, estábamos 2 votos en contra y nosotros solo teníamos un voto. Pero que llegó a ser candidato presidencial en el 2012, no me acuerdo cómo se llamaba, porque era de la ruptura de los 25, pero estaban con el presidente de la República, ahí estaban con María Paula Romo, y este chico, ¿no? Porque era muy joven. Entonces, eh, el apellido pues se me va porque quizás después me acuerde, ¿no? Entonces, él, o sea, quería apoyarlos, pero no podía porque tenía la orden de su presidente de que vaya bajo la rectoría, o sea, porque el asunto era la rectoría. Entonces, que la rectoría esté bajo el Ministerio de Educación. Entonces ahí hablando, yo logré buscar, poner una propuesta y decir que la educación bilingüe esté bajo la rectoría de las políticas del Estado plurinacional, del Estado, como está ahora, ¿no? O sea, en ese artículo 347 dice ahí que estará bajo la rectoría del Estado, de las políticas públicas del Estado, no del Ministerio. Ustedes ven la diferencia. Y como el artículo 1 ya decía de una manera, aunque sea patoja, pero dice que es plurinacional, entonces dije, ya ahí está, o sea, quieren que esté bajo la rectoría del Estado, pero no del ministerio, sino del Estado, ya. Entonces quedamos así. Pero obviamente el gobierno no iba a dejarnos con autonomía y entonces enseguida ellos habían aumentado el segundo inciso del artículo 343. En alguna clase, alguna reunión podemos revisar eso para que lo vean exactamente, ¿no? Y entonces, por eso es que ahora aparece que la rectoría está bajo la Autoridad Educativa Nacional. O sea, todos los sistemas de educación del Ecuador están bajo la rectoría de la Autoridad Educativa Nacional, que es el ministro. Pues, y más o menos en otros países pasa lo mismo, y peor, ¿no? Porque, por ejemplo, con esto concluyo para que tengan una idea de lo que hemos avanzado nosotros en la parte social y política. En el Perú, por ejemplo, el director de educación bilingüe, o sea, la máxima autoridad de educación bilingüe, siempre es un mestizo. En Bolivia también. O sea, o sea, uno pensaría que ya en Bolivia tenían a Evo Morales, por ejemplo, de presidente, y que bueno, aunque el ministro de Educación no sea indígena, pero el que dirige la educación bilingüe debería ser un indígena.
Y total, fui alguna vez a una reunión en Lima y me encontré en la época de Evo Morales que eh, la directora de educación bilingüe era una mestiza que no sabía ninguna lengua indígena. Para que vean que en otros países están en ese nivel, en el campo político. Aquí ya harán bien, harán mal, pero bueno, ya tenemos ahí el secretario de Educación Bilingüe, o sea, ya es un indígena, ¿no? Ya, ahora, si han querido poner, o sea, y por eso es que metieron ahí la cuestión de los afros, porque la idea para el gobierno era meter a un afro ahí como director de educación bilingüe. Y por eso es que hicieron cambiar en la LOI del 2021, creo que hicieron la reforma, le pusieron que ya no se llama Secretaría de Educación Bilingüe, sino Secretaría de Educación Bilingüe y de la Etnoeducación. No es solamente por apoyar a los afros, no. La idea es ponerle ahí a uno que no sea bilingüe, a uno que no sea indígena. Entonces, por eso la idea de meter a los cholos, a los montubios, entonces decir, ah, no, pues ahí está un cholo como director de educación bilingüe, ahí está un afro. Esa es la idea. O sea, en la parte legal estamos con un riesgo. Sin embargo, todavía hasta ahora no se han atrevido en la práctica. O sea, en la parte legal ya lo pusieron, ¿no? Pero en la parte práctica todavía no se atreven a poner a uno que no sepa una lengua indígena en la Secretaría de Educación Bilingüe. Entonces, ese es el nivel en que están. Por ejemplo, en este evento, en la inauguración, no estuvo ningún indígena en la mesa directiva. Todos eran, todos eran representantes de Colombia, representantes de México, estaban ahí, pero eran profesores universitarios que no sabían ninguna lengua indígena, eran mestizos, ¿no? Y entonces, eh, aquí cuando hay algún evento ya, pues que organice, sea algún ministerio, la Secretaría de Nacionalidades, la Secretaría de Educación Bilingüe, pues ya sí van a poner algún indígena en la mesa directiva para la ceremonia de inauguración, ¿no? Pero ese es el nivel, así que eso les comento para que ustedes vean que en el nivel político, el Ecuador estamos mejor que, o sea, no es una maravilla, o sea, o sea, retrocedimos, en el 2009 nos quitaron la autonomía, porque si no ya éramos otros ministerios. Cuando yo era director nacional, yo firmaba ¿cómo es? Acuerdos ministeriales, eh, firmaba convenios internacionales con instituciones del exterior, firmaba nombramientos, o sea, lo hacía todo, ¿no? Entonces, igual que el ministro. La diferencia era que el ministro tenía sueldo de ministro y yo tenía sueldo de director, que era el sueldo de un profesor recién ingresado. O sea, esa era la diferencia, ¿no? Pero yo nunca me preocupé por el sueldo. Pues ahora lo que hicieron hábilmente es poner el sueldo de viceministro, pero, pero no tiene las facultades para hacer estos convenios internacionales, o sea, para dirigir el currículum en su totalidad y eh, para la cuestión del INEVAL, o sea, para todo eso, ¿no? Entonces, pero en lo que sí quizás tienen algunas cosas importantes en otros países es estas experiencias pedagógicas en los centros educativos. En eso sí están haciendo. Y por eso aquí en el Ecuador sí tenemos también en Cotopaxi, por ejemplo, en junio hicieron una exposición en la Universidad Católica en Quito, el Colegio Jatari Unancha, que es un colegio técnico de educación bilingüe, y ahí pues hicieron los alumnos del bachillerato, o sea, es un bachillerato técnico, pues hasta habían hecho eh, un dispositivo para fumigar las papas, ¿no? O sea, eh, de estos que hay ahora, pues de estos aparatos que vuelan y que se puede observar. En este caso, pues ellos no era solo para observar, o sea, un dron, ¿no? O sea, habían hecho un dron. Otros habían hecho la chicha de distintos productos, vinos de distintas frutas propias, típicas, ¿no? Que hay en el páramo. Y entonces, o sea, hay experiencias aquí pequeñas, diríamos, ¿no? Entonces, pero
eso es lo que tenemos que reforzar. O sea, y entonces el trabajo que ustedes están haciendo o van a hacer está en esta dirección. Entonces, con esto yo termino contándoles que este momento la estrategia es reforzar la parte pedagógica, la parte educativa. O sea, las leyes, pues ahí por el momento no tenemos mayor chance de hacer cambios porque no nos van a dar la autonomía, así fácilmente. No nos van a devolver la autonomía. Entonces, en donde sí podemos salir adelante es en la ciencia, y por eso la idea de enseñar matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, eh, arte y todo en nuestras propias lenguas, o sea, sobre todo los conceptos más importantes. Ahí está. Entonces, eso es lo que podría yo concluir de esta reunión. Así que si alguien quiere comentar, preguntar, pues adelante, eh, antes de terminar y dar alguna indicación nada más. Mientras alguien se llamaba Norman Rayera, eh, era el que se hizo candidato a la presidencia, o sea, era del partido de, de Correa, pero se candidatizó ya en el 2012 por cuenta propia, Norman Ray, con W-R-A-Y se escribe. Entonces, Natalia Ray es la tía, y yo era amigo de ella desde hace años, ella es abogada, entonces la tía fue expresamente a Montecristi para decirle que apoye, ¿no? Entonces, por eso él estaba en un problema, porque era representante del presidente de la República, pero en cambio quería apoyarnos, pero entonces así pasó en Montecristi, ¿no? Así que ya me acordé del nombre, Norman Ray. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Nada. ¿Qué les ha pasado? Bueno, si nadie va a comentar ni a preguntar, entonces solamente indicarles que el miércoles sí haremos reunión y trataremos de tomar algún aspecto de la historia igualmente, para irnos aclarando ciertas cosas. Hay cosas muy urgentes en la historia que nos toca aclarar. Y recomendarles que sigan leyendo libros, que sigan buscando también ustedes, sobre todo, por ejemplo, en cada nacionalidad hay los textos que yo no los tengo, por ejemplo, los Shuar tienen la colección Anducta, que deben revisar ustedes la colección Anducta, que hacía el service, y ahí pues el que dirigía era el papá de Diana Tamay, que es la directora del CNE, pues, ¿no? O sea, vean cómo educación bilingüe ha cambiado. Hace 40 años, pues ni pensar que haya alcaldes indígenas, que haya asambleístas indígenas, que haya prefectos indígenas. O sea, ni pensar, pues, es educación bilingüe lo que nos ha llevado a eso. Así que eh, en, en el caso de la lengua Aingay, de la lengua Chapala, este, pregunten también, o sea, tienen la colección del ILB. Yo tengo alguno que otro material del ILB, pero alguno está puesto en el ABAC, otros tal vez lo escanee y lo ponga, pero ustedes pues están más cerca y van a poder tener la colección y ustedes van a darse cuenta cómo era la enseñanza, qué es lo que proponían, y van a ver pues que nosotros podemos hacer materiales más bonitos que los del ILB, ¿no? Entonces, o sea, para esa época pues estaba bien, ¿no? Pero ahora podemos hacer mejor. También seguramente pueden conversar, por ejemplo, en el caso de la lengua chapalá, pues el compañero Santiago Añapa es uno de los antiguos
profesores y él se formó con el ILB. En el caso de la lengua Aingae, no sé si es que hay alguien que trabajó en la época del ILB y que vive todavía. Pero sí pueden comentar con los primeros dirigentes. Yo me acuerdo de Toribio Aguinda, por ejemplo, era de los primeros profesores bilingües, ¿no? Eh, y también que promovió la organización y todo eso. Y eso es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Y en la parte de la redacción, para mí el objetivo es que al terminar este mes de agosto, quedara ya concluida la parte teórica, esas 6, 7 páginas que deben escribir. O sea, denles varias revisiones eh, hasta que quede una cosa sencilla, porque los tutores, eso es lo que más van a ver. En la parte metodológica, pedagógica, es muy poco lo que los tutores van a ver. Cuando ustedes ya le presenten el trabajo, posiblemente comenten, qué sé yo, pero que ustedes esperen que les den un aporte para cómo hacer un texto en lenguas indígenas, pues no, para eso estamos aquí, en esta reunión. Y termino yo diciendo que, porque ustedes me podrían cuestionar, ¿no? Me podrían decir, bueno, pero ¿cómo es que en esta maestría cómo es que no tenemos tutores que sepan lenguas indígenas? Les tengo que decir que no hay. No, no en la Salesiana, en ninguna universidad del Ecuador. Y ya les digo, inclusive en las universidades de otros países tampoco. Entonces, en la Salesiana quizás esté un poquito, haya profesores con un poco más de conciencia ya de la interculturalidad y toda esa cosa, pero en otras universidades hay menos quizás, ¿no? O sea, eh, hay uno que otro en la UNAE, hay uno que otro en la Universidad de Bolívar. eh, la Universidad de Cuenca desgraciadamente ha desmantelado porque antes había, pero murió el doctor Mendoza, que era un gran lingüista, y ya no queda nada, no queda nada. Y estuvo ahí Fabricio Quichimbo, que ahora está en la UNAE, y él me dice, él trabajaba en la Universidad de Cuenca y estuvo encargado del Departamento de Estudios Interculturales, que con ellos hacíamos los convenios, con ellos se pudo graduar, pues, me imagino casi unos 2000 personas a nivel de licenciatura en educación bilingüe. Y sin embargo, pues la rectora que entró, y a mí me sorprende porque esta señora supuestamente es de izquierda, supuestamente es de la Revolución Ciudadana, pero me dijo que lo primero que hizo cuando entró de rectora de la Universidad de Cuenca es eliminar el Departamento de Estudios Interculturales. Entonces, por eso es que el Fabricio Quichimbo ahora está en la UNAE y estuvo también en Colombia. O sea, ahí conversamos, porque acá no. Entonces, esa es la situación del Ecuador, de las universidades. O sea, van a encontrar gente que publica algún libro, algún artículo, hace algún evento, pero en el campo pedagógico, metodológico, pues no hay, no hay. Esa es la situación. Así que tengan más fe en ustedes mismos, tengan más confianza en ustedes mismos y bueno, en lo que pueda, pues ahí estaremos para acompañarlos. Si no hay ninguna pregunta ni comentario, entonces nos vemos el día miércoles. Doctorcito, yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Sí, Este, todo este mes de agosto debo terminar el asunto de la teoría. Y porque, porque algunas compañeras me decían que ya están tratando de elaborar las primeras unidades, como es las guías de las unidades. Entonces yo por mí estaba confundida, pues qué mismo tenemos que ve, hacer este mes. Entonces, ahora verá, ya estoy sí, entendiendo que debo terminar la teoría este mes. verá, tenemos que ser prácticos. O sea, yo les había puesto que debemos tener un esbozo ya de Ajá, esta metodológica, ¿no?
Sí, sí, El sí. esbozo es como un borrador, diríamos, como cuando uno, por ejemplo, tiene que dar una charla y no tiene algo escrito. Entonces, lo que se suele hacer es poner algunas ideas, o sea, como ya tienen los contenidos, entonces sobre eso, pues ir viendo cómo le van a trabajar cada contenido. O sea, ese es un borrador de borrador de borrador, pues, ¿no? Ese es el esbozo. O sea, sí sería bueno que tengan ya un esbozo, ¿no? Pero lo que yo quisiera que esté acabado para que ya dejemos la teoría a un lado y nos pongamos a trabajar solo en la propuesta metodológica, es que esté acabado. Ya les digo, no, 7, 8 páginas, pues más que suficiente. O sea, no sé. Porque si escriben más que eso, van a tener más observaciones del mismo tutor y del lector. Mm. ¿Y qué es lo importante? Ya les dije, pues todos seguramente tendrán que poner algo del MOSEIR y algo de los temas relacionados con los contenidos, pues no, sea de matemáticas o de lectura, escritura, de historia, de lengua, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Y también algo de la situación, por eso en el punto 5, que es resultados y análisis. Entonces, ah, ahí van a contar qué libros han leído, por ejemplo, de los textos del ILB, de textos de otros autores que ya han hecho algún que otro material educativo en lengua indígena. Eso es parte del hallazgo de lo que han encontrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice en la investigación se encontró este material, este libro, este texto, y este libro pues trata sobre esto, utilizó esta metodología, o sea, en un párrafo de cada libro. Y lo mismo les dije también, que otra cosa más se encontró en la investigación, es los problemas que hay en los aprendizajes, o sea, esos resultados que está dando el INEVAL, ¿no? O también las otras evaluaciones que ya se han hecho antes, ¿no? Entonces, y sobre eso, porque es discusión, entonces sobre eso ustedes tienen que discutir. Y ya les había dicho, por ejemplo, yo se, que en el Ecuador se ha incrementado más días de clase y no ha servido mucho. Se incrementó horas de clase. Los profesores antes a la 1 ya se iban a las casas. Ahora pues creo que tienen hasta las 2 de la tarde o algo así. O hasta las 3 de la tarde en algunos casos. O sea, con las 8 horas. Antes no eran las 8 horas, a las 12 ya se iban algunos, otros a la 1 ya se iban. Y, y ya les digo, yo vengo de mi generación que solo estudiábamos 165 días al año. Y por eso les digo que ya en julio ya estábamos en vacaciones, agosto, septiembre eran vacaciones, pues, ¿no? El 12 de octubre volvíamos a clase. En Navidad teníamos 15 días de vacaciones, en Semana Santa una semana entera de vacaciones. Y sin embargo hemos aprendido. Así que no, o sea, cuando se habla de discusión es esto. Ahora, eso es mi opinión. Ahora ustedes pongan su opinión. O sea, en esto no es que yo les esté diciendo, así pondrán. No, pues ustedes han de ver, han de analizar, han de pensar, han de poner su pensamiento, ¿no? ¿Qué más cosas se puede poner ahí en los resultados de la discusión, que es el punto 5? Pues se puede poner también yo les había dicho de esto de el Ministerio de Educación ha gastado mucho en consultorías, el Ministerio de Educación ha incrementado una burocracia tremenda, eh, tantos viceministros, tantos subsecretarios, tantos directores nacionales. Cuando yo era director de la DINEI, o sea, en el año 1988, cuando se creó la DINEI, solo había un ministro, un subsecretario y 8 directores nacionales. Y de los 8, el uno era financiero, el otro era administrativo, el otro era de planificación, el otro era director de todo lo que es escuelas y colegios, y el otro era director de alfabetización. Y yo, que era el director de educación bilingüe, éramos todos. Ahora hay un ministro, hay 3 viceministros, hay 9 subsecretarios, hay más de 50 directores,
hay otro tanto de asesores, de consultores. Solo el ministro creo que tenía 11 asesores. Entonces, ¿y ha servido para algo? Mi comentario es que no ha servido para nada. Pero lo grave es que, o sea, en el presupuesto del Estado aparece que se ha aumentado el presupuesto. Dicen, no, pues antes no había presupuesto, ahora sí, una maravilla, desde estos últimos 15 años se ha aumentado. Pero hay que preguntar en qué se ha gastado. Hubiera sido lindo que, claro, hicieron unas pocas escuelas del milenio, pero que eso también trajo problemas, porque muchos estudiantes tienen que salir a las 5 o 6 de la mañana y algunos inclusive se han accidentado, se han muerto por ir así en los baldes de las camionetas para ir a la escuela del milenio. Para mí lo apropiado es que en cada centro educativo haya, así, aunque sea con 10 alumnos, con 15 alumnos, haya un centro educativo bilingüe y que tenga el equipamiento, que esté pintadito, y eso es todo. O sea, no necesita ser un edificio enorme para 300, 500, 1000 personas. O sea, no tiene ningún sentido eso. Entonces, en lo que es análisis y discusión, ustedes pueden comentar todas estas cosas, pero con sus palabras. O sea, ustedes verán qué cosa les parece bien, qué cosa les parece mal. En los comentarios siempre se pone lo positivo y lo negativo. Entonces, eso es lo que les puedo dar como ideas para que vayan organizando esa parte teórica. Y de análisis de resultados, pues que escriban una página y media bien escrito, una maravilla, pues, 2 páginas ya exagerando. Así que no es mucho lo que tienen que escribir, pero sí hay que escribir y revisar y rehacer y reordenar. O sea, no se conformen con que ya acaban y ya está. No, no es así. Así que ese es mi consejo. Con esto, pues, entonces nos despedimos y nos vemos el miércoles.